¿Alguna vez te has cuestionado por qué Dios no interviene para salvar a ciertas personas? Esta incógnita ha perdurado a lo largo de los siglos. Si Dios es amor sin límites, ¿por qué algunos no acceden al reino celestial? ¿Qué clase de personas no recibirán la salvación? Hoy, en este recorrido revelador, profundizaremos en uno de los grandes enigmas de la humanidad. Presta mucha atención, porque vamos a descubrir a los 7 tipos de individuos que, según las Escrituras, no obtendrán la salvación. Así es, 7 clases de personas que, según la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Prepárate, porque lo que escucharás puede transformar tu vida. Escucha con atención y reflexiona si tú podrías formar parte de alguno de estos grupos. Si es así, considera que este mensaje es un llamado de Dios y una oportunidad para regresar a su sendero. Comencemos por entender por qué, siendo Dios amor perfecto, restringe la entrada a su reino. El amor de Dios es inmenso y alcanza a toda la humanidad sin distinción. No tiene límites ni condiciones. Sin embargo, ese amor va de la mano con su justicia. Dios es santo y no puede ignorar el pecado. Jesús mismo advirtió, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios nos ama profundamente, pero su naturaleza justa no puede pasar por alto la maldad. La cruz representa el punto donde se cruzan su justicia y su amor. A través de Jesús, Dios ofrece una solución, la salvación. No es algo que podamos lograr con esfuerzos humanos o buenas obras, sino un regalo divino. La salvación es la única forma de reconciliarnos con Dios y evitar el juicio eterno. Ahora que comprendemos por qué el pecado excluye del reino, empecemos con el primer grupo de personas que no serán salvas. 1. Los que no creen. Estas son las personas que no aceptan el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara, creer en Jesús es indispensable para ser salvos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo resalta lo directo y profundo del plan de redención. Rechazar esta verdad es rechazar el regalo de vida eterna. Jesús fue claro al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe otro acceso a la salvación fuera de Él. La fe en Jesús es el único camino para liberarnos del pecado y del poder de Satanás. Pablo refuerza este mensaje en Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Creer no es una idea superficial, es una convicción transformadora. Las Escrituras nos muestran cómo la incredulidad frena el poder de Dios. Cuando Jesús fue a Nazaret, su tierra natal, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de sus habitantes. En otro pasaje similar de Mateo, se reafirma que la incredulidad bloquea el actuar divino. Además, en Hechos se nos invita, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La fe no es solo pensar, sino rendir el corazón y la vida entera a Cristo. El autor de Hebreos también advierte, sin fe es imposible agradar a Dios. El don de la salvación está disponible para todos, pero requiere confiar en Jesús. Negarse a creer en Él es optar por vivir separados de Dios. Aceptar a Cristo es la decisión más importante que una persona puede tomar, pues define su destino eterno. La fe viene al escuchar la palabra de Dios, y es por ella que crecemos espiritualmente. Si aún no crees, no retrases tu decisión. Jesús está a la puerta de tu corazón. Ábrela, deja que Él entre, y permite que su gracia transforme tu vida. 2. Los que buscan otros caminos. Este grupo está formado por quienes intentan salvarse sin Jesús. Incluye a aquellos que confían en sus obras, en otras religiones, filosofías o métodos personales. Pero la Biblia es firme, solo Jesucristo es el camino a la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio. Hechos 4:12 afirma, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No importa cuán nobles sean otras creencias o esfuerzos personales, ninguno puede sustituir a Jesús. Aunque las buenas obras son valiosas, no son suficientes para alcanzar el cielo. Isaías dijo que nuestras mejores acciones son como trapos sucios ante la santidad de Dios. Algunos creen que pueden salvarse mediante la iluminación personal o el autoconocimiento. Pero esto omite nuestra necesidad de un Salvador. En Juan 10:9 Jesús declara, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». No hay otro acceso. Proverbios advierte, «Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte». El único intercesor entre Dios y nosotros es Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice, «Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Ningún santo, ángel o líder puede ocupar ese lugar. Intentar salvarse por otra vía es un error fatal. Jesús es el único que puede ofrecer vida eterna. Aceptar esta verdad es esencial. 3. Los hipócritas. Un hipócrita finge devoción mientras su interior está lejos de Dios. En griego, hipócrita significa actor. En el contexto bíblico, es quien aparenta ser justo, pero vive en desobediencia. Jesús fue muy severo con los hipócritas. En Mateo 23:27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de impurezas». La apariencia no basta. En Mateo 6, Jesús critica a quienes oran para ser vistos, no por amor a Dios. En Hechos 5, Ananías y Zafira mueren por fingir una generosidad que no tenían. La hipocresía no solo engaña a otros, también corrompe el corazón. Jesús dijo, «No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Lucas advierte, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». La hipocresía es contagiosa y destructiva para la comunidad de fe. Isaías citó a Dios diciendo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Dios busca adoradores sinceros. Mateo advierte, «No practiquéis vuestra justicia para que los hombres os vean». La fe genuina nace del corazón, no de las apariencias. El salmista oró, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Pidamos a Dios que nos libre de la hipocresía y nos lleve a una vida auténtica. 4. Los autosuficientes. Jesús contó la historia del fariseo y el publicano para ilustrar la autojustificación. El fariseo oraba con orgullo, «Gracias, Dios, porque no soy como los demás». El publicano, en cambio, pedía perdón con humildad. Jesús dijo que fue el segundo quien regresó justificado. La autojustificación es creer que podemos salvarnos por nuestros propios logros. Efesios 2, 8-9 nos recuerda, «Por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe». Isaías 64 dice que nuestras mejores obras son como trapos sucios ante Dios. Pablo explica en Romanos que los judíos intentaban establecer su propia justicia, ignorando la que viene de Dios. La verdadera justicia no es nuestra, sino la que viene de la fe en Cristo. En Filipenses, Pablo dice que no quiere tener su propia justicia, sino la que viene de Dios por medio de la fe en Cristo. La autosuficiencia espiritual es un obstáculo. Solo Cristo puede justificarnos. 5. Los blasfemos. Los blasfemos son aquellos que deshonran a Dios con sus palabras o acciones, especialmente contra el Espíritu Santo. La blasfemia es más que una ofensa verbal, es una actitud de desprecio hacia lo sagrado. Jesús dijo que todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado implica rechazar deliberadamente la obra de Dios en nuestros corazones.
Los que endurecen su corazón de forma consciente, cerrándose al arrepentimiento, no serán salvos. La blasfemia es grave porque representa una rebelión total contra Dios. Aunque Pablo habló en contra de Dios, recibió compasión porque lo hizo sin comprender la verdad. Sin embargo, quienes blasfeman con pleno entendimiento enfrentan un riesgo mucho más serio. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, lo que implica que quienes incurren en este acto están fuera del alcance de la redención. Esto se debe a que esta blasfemia representa un rechazo intencional y consciente de la acción divina y del Espíritu de Dios. Hebreos 10 advierte, si pecamos deliberadamente después de recibir la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y un fuego ardiente que consumirá a los enemigos. Ofender al Espíritu Santo equivale a rechazar su obra y su llamado en nosotros, lo que lleva a un corazón insensible y a la imposibilidad de arrepentirse. Hebreos 6 afirma que es imposible que quienes una vez recibieron la luz, participaron del don celestial y compartieron el Espíritu Santo, después de haber probado la palabra de Dios y los poderes venideros, y luego caen, sean restaurados al arrepentimiento, pues crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen al desprecio. Este pasaje resalta que no hay restauración para aquellos que rechazan por completo a Dios tras conocer su verdad. Para evitar caer en esta ofensa, es vital reverenciar a Dios y su Espíritu, cuidando nuestras palabras y comportamientos. Proverbios enseña, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen peso, deben usarse para glorificar a Dios, no para deshonrarlo. La blasfemia es un pecado serio con repercusiones eternas. Dios no puede salvar al blasfemo porque su pecado no tiene perdón. Por eso, debemos honrar siempre al Señor y su Espíritu. Pasamos ahora al sexto grupo de personas, los apóstatas. Estas personas han conocido la fe y sus verdades fundamentales, pero luego deciden abandonarlas. La apostasía implica un rechazo intencional y consciente del cristianismo. La Biblia advierte severamente sobre esto. El término apostasía viene del griego y significa abandono o rebelión. Un apóstata es quien, habiendo conocido el mensaje de Cristo, escoge dejarlo atrás y volver al pecado. Hebreos 6 nuevamente describe este escenario, resaltando lo difícil que es renovar al arrepentimiento a quienes han sido iluminados, compartieron el Espíritu, conocieron la palabra y luego se apartaron, volviendo a crucificar a Cristo y deshonrándolo públicamente. Este texto destaca que, tras conocer y rechazar la verdad, no hay restauración. Uno de los ejemplos más claros de apostasía es Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos que, a pesar de haber estado cerca de Jesús y presenciado sus obras, lo traicionó por dinero. Su remordimiento no fue suficiente y su historia terminó en desesperación. Pablo también menciona además, quien lo abandonó por amor al mundo. Ambos casos ilustran cómo el atractivo mundano puede conducir al abandono de la fe. Los apóstatas rechazan el don de Dios y su salvación, prefiriendo volver voluntariamente a una vida de pecado. Su decisión es consciente y definitiva, y por ello, Dios no puede salvarlos. Segunda de Pedro advierte que si alguien escapa del pecado mediante el conocimiento de Jesús y luego vuelve a enredarse, su situación final será peor que al principio. Es mejor no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, apartarse. La Biblia compara esta situación con un perro que regresa a su vómito o una cerda lavada que vuelve al lodo. Hebreos también lo menciona, pecar voluntariamente tras recibir la verdad nos deja sin sacrificio, solo con una terrible expectativa de juicio. La apostasía deja al individuo sin esperanza y bajo el juicio divino. Para evitar caer en ella, debemos mantenernos firmes en la fe. Hebreos 3 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno tenga un corazón malvado que los aleje de Dios. Anímense unos a otros mientras aún se dice, hoy, para que el pecado no los endurezca. Es esencial examinarse, ser fieles y perseverar en la verdad.
Debemos animarnos, aferrarnos a la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu, llevando vidas que honren a Dios hasta el final. Nuestra fe debe ser sólida, y nuestro compromiso con Dios, inquebrantable. Recordemos la seriedad de este pecado y vivamos con obediencia. Veamos el séptimo y último grupo de personas que no serán salvas, los muertos. Así es, los que han fallecido ya no tienen oportunidad. La Biblia enseña claramente que la salvación solo es posible mientras vivimos. Una vez que alguien muere, su destino queda fijado para siempre. La Escritura descarta toda idea de segundas oportunidades tras la muerte. La muerte física marca el final de la posibilidad de aceptar o rechazar a Cristo. Hebreos dice, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. Este pasaje indica que tras la muerte no hay opción de arrepentimiento. En Lucas 16, Jesús relata cómo un hombre rico muere y sufre en el Hades, mientras Lázaro descansa con Abraham. El rico pide que adviertan a sus hermanos, pero se le responde que tienen a Moisés y los profetas para escuchar. Este relato muestra que una vez muertos, no se puede cambiar el destino eterno. Apocalipsis 20 habla del juicio final, donde los muertos son juzgados según lo que hicieron en vida. No hay mención de oportunidades posteriores. Nuestro destino se define por cómo respondemos a la salvación ofrecida por Dios mientras vivimos. Jesús nos insta a estar listos, porque no sabemos cuándo llegará su venida. La noción de un purgatorio o lugar de expiación temporal no se encuentra respaldada en la Biblia. Segunda de Corintios afirma, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto refuerza que es durante la vida cuando se decide nuestro destino eterno. La Biblia nos llama a no desperdiciar el tiempo. Segunda de Corintios declara, este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Esta exhortación subraya que debemos decidirnos ya por Jesús, pues no sabemos cuándo será nuestro fin. Hebreos dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Es un recordatorio urgente. La muerte es el cierre definitivo de nuestra oportunidad de aceptar a Cristo. Dios no puede salvar a los muertos, porque la elección de creer debe hacerse mientras se vive. Las Escrituras son claras, tras la muerte, viene el juicio, sin segundas oportunidades. Por eso, es urgente tomar la decisión ahora. Vivamos de manera que nuestra fe y compromiso con Dios sean evidentes. Estemos preparados para enfrentar el juicio final. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir con propósito, valorando el presente como el momento para responderle. Que nuestra vida dé testimonio del poder redentor de Cristo. Que estemos siempre listos para encontrarnos con nuestro Creador. La salvación es el regalo más precioso que Dios ofrece a la humanidad y está disponible a través de Jesucristo. Pero no todos serán salvos, no por falta de amor divino, sino porque Dios respeta nuestras decisiones. A lo largo de este estudio, hemos revisado los 7 tipos de personas que, según la Biblia, no serán salvas: los incrédulos, los que buscan otros caminos, los hipócritas, los autosuficientes, los blasfemos, los apóstatas y los muertos. Para quienes ya creen, revisemos nuestras vidas, evitemos la hipocresía y la autosuficiencia. Agradezcamos el gran amor de Dios y la salvación por medio de Jesucristo. Pidámosle que nos ayude a vivir en obediencia, alejados de todo lo que nos separa de Él. Que nos dé fuerzas para mantenernos fieles. Que nuestro corazón y mente estén abiertos a su verdad. Que nuestras vidas glorifiquen a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a compartir este mensaje con quienes amas, para que conozcan esta importante verdad. No olvides dar me gusta, para que más personas escuchen este mensaje de salvación. Bendiciones para ti y tu familia.